Buenos días, gusto en verles. Me da mucho gusto poder también saludarles y mucho gusto me da también el poder compartir con ustedes este momento. De verdad, muchas gracias y gracias a Dios por este momento. Eh, Me gustaría hoy tratar un tema con ustedes, compartir, poderlo entender. Un tema que es muy interesante y que tiene el título de Una mente bíblica. Una mente bíblica. Me gustaría hacer una oración. Me gustaría poner esto en manos de Dios y que Él sea el que hoy nos ayude a comprender esta porción de la Escritura que vamos a estar estudiando. Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, porque hoy nos permites este momento y Padre, tan solo queremos pedirte que dirijas nuestros pensamientos a ti, nuestra mente hacia ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este tema ha sido un tema interesante para mí, por ello quiero compartirlo con ustedes. Ha sido un tema que puedo percibir que nos puede ayudar en este año que hemos ya comenzado. Es un tema que yo les animaría a que durante todo este año lo tomáramos en cuenta, fuera un tema con el que día a día recordáramos, día a día viviéramos. Yo les animo a cada uno de ustedes a que este tema sea un tema durante todo el año, entre muchos otros, claro. Pero vamos a estudiar ahora lo que es una mente bíblica. Quisiera yo tratar de dar algunos ejemplos primero para comprender acerca de esto. Después estaré tomando algunos puntos por los cuales es importante este tema y finalmente estaré dando algunas características y conclusiones. Así que, ¿qué es una mente bíblica? Bien, para esto yo quisiera referirme primero a algunos ejemplos que traigo por aquí y entender primero lo que es la mente en nosotros. Así que me voy a referir al libro de Proverbios en el capítulo 23 y en el verso 7. Voy a leer desde el 6. Dice así en este ejemplo. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Bien, tomo este ejemplo porque cuando dice la Escritura aquí que una persona que es avara, dice, va a comer y va a beber, te va a decir, ven, come y bebe, y sin embargo, como dice la Escritura, su corazón no va a estar contigo. ¿Qué es lo que hace una persona así? Una persona así, en principio y de fondo de él, es una persona que no quiere compartir algo, una persona que le cuesta trabajo compartir, una persona que no está dispuesta a darte sin recibir nada a cambio. Es una persona que en cierto sentido tiene en el fondo egoísmo. Entonces, cuando una persona así te dice, ven, mira, ven, come, ven, acércate a mi mesa para que bebas, aquí hay un manjar, aquí tengo guisados, muchos ricados ricos, muy deliciosos. ¿Usted cree que esa persona lo está haciendo porque verdaderamente la ama y verdaderamente le quiere compartir de corazón? La verdad es que no. Por eso dice la Escritura aquí, mas su corazón no está contigo. ¿Qué quiere decir? Que una persona que es avara va a querer tomar interés de a quién le está compartiendo. Va a compartir, sí, pero con un interés detrás. Y por eso dice la Escritura que porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.
esa persona está haciendo, está invitando a ven, come y bebe por un compromiso que hay detrás, porque está queriendo esa persona obedecer a unos pensamientos que ya de antemano tuvo y ya de antemano pensó, por así decirlo, ¿verdad? Ya de antemano los reflexionó, ya de antemano estuvieron aquí en su mente y entonces dice, voy a hacer esto, voy a invitar a ese, lo voy a invitar aquí, le voy a poner grandes platillos porque detrás tengo algo, quiero sacarle algo, tengo un interés de él en algo. ¿Ah? Entonces, bueno, así es como funciona nuestra mente. Nuestra mente va a tomar pensamientos y va a obedecer a pensamientos que nosotros vamos a estar dispuestos a obedecer o que queremos obedecer o que queremos fabricar, etcétera. Bien, otro ejemplo tal vez muy sencillo es que nosotros podemos ver, y tal vez muchos de nosotros hemos visto como un niño, cuando en su pensamiento quiere algo, y ya él ya formó un pensamiento de decir, quiero esto, anhelo esto, y lo quiero, y utiliza pues el echarse al suelo y empezar un berrinche. ¿Por qué lo hace? Porque quiere lograr algo, porque tiene un pensamiento que ese niño quiere que se logre, que se suceda. ¿Qué pasa entonces con un niño que se echa al suelo y hace un berrinche? Bueno, él está siendo ese niño, esa persona, para ganar algo conforme a su pensamiento que en su mente está aceptando. Entonces, por ello el pasaje, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Muy bien, voy a poner otro ejemplo y para este ejemplo todo esto nos está ayudando a comprender lo que es la mente, para llegar al entendimiento de lo que es la mente bíblica. Voy a referirme ahora a una escritora que tiene aquí un libro y solamente quiero tomar unos párrafos, leerles unos párrafos que me parecieron interesantes y que expresan el testimonio, un testimonio de lo que ella vivió y que tiene que ver, claro, con sus pensamientos, con lo que ella permitió en su mente, con lo que ella permitió en sus pensamientos. Voy a leer así algunos fragmentos solamente. Cuando llegué a Montana, era una joven lúcida y llena de sueños. Amaba a Dios, aunque no lo conocía personalmente. ¡Qué paradoja! Era como una especie de bisnieta de Dios. Fui a parar a ese lugar por las motivaciones incorrectas. Estaba cansada de mi país, de mi familia y de todo lo que me rodeaba en Colombia. Y solo anhelé estar lejos, muy lejos de mi familia. Lo confesé audiblemente en muchas ocasiones. Me quiero ir lejos. Y fue entonces cuando comprendí el poder de las palabras. Mi deseo se hizo realidad. ¿Y de qué manera? Me fui a estudiar escritura en inglés a un pueblo de Montana, alejado de la vida citadina a la que estaba habituada. Esto fue nefasto para mí. Bien, esta escritora se llama Alexandra González. Está narrando lo que ella vivió en su juventud, cuando era una joven, lúcida, dice aquí que era lúcida, llena de sueños. Quiero imaginarme a una muchacha pues bastante animosa tal vez. Pero bueno, continúo leyendo. Dice, recuerdo haber ido a una tienda de arte en Bitterroot Valley la primera semana que arribé. Compré trementina, lienzos y otros materiales para darle rienda suelta a mis dones artísticos. En efecto, lo hice por un par de meses hasta que mi salud mental inició su declive. Después de un tiempo
empecé a leer mucho acerca del posimpresionismo, porque soy amante de las bellas artes y a propósito fue la primera carrera que estudié en la universidad. Evidentemente llegué a la biografía de Vincent van Gogh, renté libros de él y empecé a adentrarme en los vericuetos de su vida. Lo que ocurrió posteriormente precede parte de mi gran tragedia. Entre más leía de su vida, más me identificaba con él, con sus penurias y dolores. Yo sé, suena extremadamente loco, pero así fue. Bueno, aquí ella está relatando que empezó a dar pie, empezó a dar apertura, bueno, a pensamientos de un hombre, de un artista, Vincent van Gogh. Y bueno, dice aquí que se identificó con él, se identificó con su vida, con su caminar. Vamos a seguir leyendo. Dice, él fue un artista, hijo de ministros protestantes, estudió teología, fue pastor por un tiempo, también misionero, vivió en la inopia casi toda su vida. Fue muy solitario e inestable en sus relaciones emocionales, era muy temperamental y descarnado. Como es bien sabido en la historia del arte, se automutiló una oreja tras algunos altercados con su contemporáneo Paul Gauguin. Aunque extremadamente talentoso en la pintura, tras haber estado internado en un hospital psiquiátrico y luchar sin éxito contra sus profundos sentimientos de tristeza, culpa, melancolía y frustración, terminó suicidándose, replicando el comportamiento de algunos parientes suyos. Y mi pregunta era, ¿por qué lo hizo? ¿Era lógico hacerlo si conocía a Dios? Ser rechazado le daba licencia para hacerlo, sus padres tuvieron que ver. ¿Por qué Dios no lo salvó? Y empezaron mis dicotomías y mi proceso de identificación con alguien que se suicidó. Vaya engaño, la estratagema del siglo. Hoy lo recuerdo y no lo creo. Bueno, ella empezaba a tener conflictos en su mente, esta escritora, de acuerdo a lo que aquí narra. Continuó otro fragmento. Recuerdo cómo una noche, tras leer acerca de la juventud fría, triste y estéril de Van Gogh, como él lo mencionaba en varias cartas de Theo, su hermano, regué mis lágrimas sobre un libro biográfico de este artista y sentí un escalofrío horrible y una presencia densa en mi alcoba, y desde ese momento empezaron los delirios y las alucinaciones. Después de esa noche mis recuerdos son difusos. No volví a pintar, no volví al college, dejé de comer como lo hacía habitualmente. Estaba absorta y a la vez enajenada. Recuerdo aves negras persiguiéndome cuando salía a la calle, lo cual me obligaba a correr desmesuradamente a no salir. Recuerdo ver pop-ups con avisos de muerte emergiendo de mi computadora, por lo que me resistía a acusarla y por tanto a comunicarme con mi familia y amigos en Colombia. Recuerdo vecinos que alzaban armas de fuego contra mí. Claramente no era así, solo ondeaban su mano a modo de saludo. Inclusive me acuerdo de que el padre de mis roommates, que practicaba la caza como pasatiempo, también me apuntó una vez con su arma más grande, como si yo fuera un venado. Todo ocurría en mi mente. O sea, esta persona entró en este tipo de delirios y en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ella abrió la puerta a un contenido, abrió la puerta en este caso a la literatura y a la biografía de Van Gogh, que le llenaron de pensamientos que ella aceptó, le llenaron de pensamientos que ella estuvo convencida y los creyó, y todo porque lo aceptó en su mente. ¿Qué hubiera sido si esta persona se hubiera arrimado o arrillado hacia la escritura? A que ella, en vez de haberse identificado con un Van Gogh, se hubiera identificado con
con Cristo o con alguna mujer en la Escritura que da testimonio, que se convierte a Dios. ¿Qué hubiera sido? ¿Hubiera caído en esos mismos características que ella describe? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia en una mente que se deja llevar por algunas ideas, por unas cuestiones, en este caso artísticas, y que hoy en día cuánto nosotros podemos observar en este mundo de diversas cosas que pueden llenarnos o quieren llenar nuestro corazón y que no es la Biblia y no es la palabra. La mente bíblica, entonces, podemos estar entendiendo que es aquella en la que nosotros decidimos que nuestros pensamientos se acoplen a los de la Biblia. Es aquella en la que nuestros pensamientos los vamos a filtrar por lo que está escrito en la Escritura y que sea acorde con lo que está en la Escritura. ¿Vamos entendiendo un poquito más? Bueno, miren, yo quiero platicarles que esta biografía, este testimonio que da esta escritora, me impactó porque qué tan susceptibles nosotros somos de verdad de caer en un estado así, tan solo por admitir pensamientos que no son bíblicos. Yo recuerdo, y quiero platicarles algo muy rápido, recuerdo que cuando yo he estado en algunas ferias de libros que se han presentado, por ejemplo, hace unos años fui a una que se presentó en el Zócalo, yo recuerdo cómo entre los muchos y muchos stands de libros que se presentan, me llamó la atención que ya hay muchos que hablan acerca de la cosmología de los antiguos o de los antepasados. Por ejemplo, hablan de los aztecas, de los mayas, de querer renacer la vida de los mayas, de la vida de los que aquí vivieron, en los que construyeron las pirámides, etcétera, etcétera, en esa cultura. Y me llamaba la atención tanta literatura que hay de ello. O también de literatura que yo me fijé y habla ya mucho de las culturas antiguas como los griegos, como los romanos, los egipcios, y querer renacer y resaltar y como que retomar esos valores que ellos tenían en aquellos tiempos y tal vez con una finalidad de querer darle el matiz y el énfasis de levantar los poderes y la energía que hay detrás de todo eso, etcétera, etcétera. Me llamó tanto la atención que yo dije, ¿cuántas personas están creyendo en ello? Y sus pensamientos se están permeando de esa literatura y de esas ideologías. ¿Y a dónde irán a quedar? ¿Qué serán de esas personas cuando tu pensamiento o tu mente no es bíblica? Bien, quiero pasar a otra lámina y quiero definir un poco lo que es la mente a través de esta ilustración. Ahí podemos ver que hay un centro de operaciones. El centro de operaciones de una empresa, de una industria, de un lugar que se dedique a la logística, etcétera, etcétera. ¿Qué es un centro de operaciones? Un lugar donde llega toda la información de una empresa, llega toda la información tal vez de esa industria que está generando un producto y precisamente se centraliza ahí la información de manera que hay ya sea personas o computadoras que están tomando decisiones de acuerdo a la información que está llegando. Por ejemplo, quiero pensar en la torre de control de un aeropuerto. Quiero imaginarme poder estar ahí por un momento y decir,
A ver, ¿qué estoy viendo? Algo así como que muchas computadoras, radares, un vuelo que sale por acá, otro vuelo que sale así, otro que llega. Y entonces ese lugar se está llenando de mucha información, de tanta información que hay que tomar decisiones. No, es que ya un avión pidió permiso para llegar y aterrizar. Ah, pero es que en esa pista apenas está saliendo otro. Espérate un momento, un minuto, 2 segundos por acá. No, es que se derramó gasolina acá, cancelen esa línea, etcétera. Y alguien está tomando decisiones. Cancelen ese momento o vayan dígale a ese avión que se regrese o que se vaya por allá, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque hay información que llega, información de ciertas características que te va a requerir tomar una decisión de una forma o de otra, de un tipo o de otro tipo. Así es la mente. En la siguiente lámina, entonces, la mente es el centro de operaciones que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, decisiones y nuestras acciones. O sea, nuestra mente es ese centro de operaciones. ¿Qué llega a nuestra mente? Principalmente pensamientos, de todo tipo, pensamientos, o pensamientos que hasta tú puedes generar, pero también llegan sentimientos, te llegan estímulos, te llega ahí a la mente, te dice, me siento así, me estoy sintiendo así, vi eso y me ocasionó este sentir, me siento alegre, me siento triste, pero también llegan emociones, ahí a la mente, a ese centro de operaciones. Llegan también algunas señales del cuerpo, me duele esto, no me duele. Y todo para que cada uno de nosotros decida qué acción tomar. Es importante, qué acción vamos a tomar en base a lo que estamos evaluando y a la información que nos está llegando. Ahora, esas acciones que vamos a tomar, las vamos a tomar conforme a lo que nosotros permitamos en nuestro pensamiento. Y si en nuestro pensamiento estamos permitiendo valores y principios bíblicos, ¿qué creen? Vamos a decidir de esa manera. Vamos a decidir de manera bíblica. Y esto es muy importante. Esto de verdad que tiene mucha importancia. Quiero tocar un poquito que en nuestro alrededor habemos personas. Hay personas que nos rodean y nosotros vivimos en una sociedad, en una comunidad en donde es perceptible cuando una persona tiene una mente bíblica y cuando no la tiene. Nosotros nos podemos dar cuenta de ello a través de las conversaciones cotidianas que alguien suele hacer. A través de nuestras conversaciones nosotros podemos darnos cuenta si tenemos una mente bíblica o no. A través de nuestras relaciones con las personas interpersonales también nos podemos dar cuenta quién está ausente de una mente bíblica o no. Nos podemos dar cuenta en la manera en que vive alguien, esa persona. Nos podemos dar cuenta en la manera en que viste, en la manera en que se gasta el dinero, en la manera en cómo debate, en la manera en cómo se expresa. Y todo esto nos ayuda para saber si nosotros estamos teniendo una mente bíblica o no. Y nos damos cuenta, y la gente se puede dar cuenta de nosotros. Y es aquí precisamente donde yo motivo a todos a que todos nosotros en este año de verdad busquemos esa mente bíblica. Porque hay beneficios y hay una importancia muy grande que quiero ver en la siguiente lámina. Importancia de una mente bíblica. En la siguiente lámina dice, me voy a referir a un versículo que está en Isaías. Isaías capítulo 5 en el verso 13. Dice así: por eso
va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Bueno, ese texto, fíjense cómo Dios aquí nos revela que su pueblo fue puesto cautivo. El pueblo de Dios llegó a la cautividad. El pueblo de Dios vivió un juicio de Dios. El pueblo de Dios vivió y padeció un castigo. Dice aquí, por eso va cautivo mi pueblo. Y pongo ahí un tanto resaltado la causa del por qué. Dice aquí, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, o sea, sus grandes líderes, los nobles, y su multitud reseca de sed. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí a través de este verso tan interesante y que nos está develando una verdad? Si nuestra mente no es bíblica, no llegamos a un discernimiento. No vamos a tener un discernimiento. Discernimiento, sí, esa habilidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa habilidad para distinguir entre una cosa y la otra. La ausencia de una mente bíblica impide el discernimiento espiritual. Observamos la importancia entonces de poder permear nuestros pensamientos a lo bíblico hoy en estos tiempos, hoy en mi caminar, si de verdad quiero seguir a Jesús, si de verdad quiero seguir a Cristo. Dice aquí el texto, mi pueblo por falta de discernimiento, por falta de esa mente bíblica, fue llevado cautivo. ¿Qué nos podrá acontecer entonces a nosotros si no estamos viviendo en una mente bíblica? ¿A dónde nos pueden llevar pensamientos como aquellos a los que esta escritora se acobijó? ¿A dónde podrá llegar alguien si se consuela con estas literaturas, como lo expresaba la escritora, y que no son bíblicas? He ahí el cuidado que tenemos que tener y el ánimo que yo les quiero expresar en este momento, en esta sesión, de que seamos bíblicos de aquí para adelante, de que continuemos siendo bíblicos, porque yo sé que hay muchos aquí que sí, que están convencidos de la Escritura y que de verdad quieren seguir a Jesús. Bueno, decidamos en nuestra mente obedecer, seguir, filtrar, permear nuestros pensamientos conforme a lo que está escrito, a la Biblia, a lo que Cristo dejó en su enseñanza, a lo que es el Evangelio, a las palabras de Jesús. El hombre, decía un teólogo, el hombre que no escudriña la palabra de Dios no podrá adquirir una mente bíblica, porque todo comienza con el conocimiento de Dios y es en la Escritura donde Él mejor se revela al ser humano. ¿Qué es necesario hacer para tener una mente bíblica? Muy sencillo, ¿verdad? Escudriñar la Escritura, estudiarla, amarla, aprenderla, vivirla. Si esta escritora hubiera vivido el cobijarse en algún salmo como lo que expresa David, y David lleva a Dios y dice, abrázate de Dios, confía en Dios, hubiera sido diferente su vida, ¿verdad? Su experiencia. Entonces, para tener una mente bíblica es importante escudriñar la Escritura. Por eso les animo en este año a todos aquí los presentes. Yo mismo soy parte de este reto.
Estudiemos en este año más la Escritura. Busquemos más en la palabra de Dios. Comprendamos más cada pasaje. Comprendamos cada verdad como debe de ser. Qué importante será, porque en base a eso voy a tener más información bíblica, voy a tener muchísimo más experiencias bíblicas que me van a llevar a tomar decisiones correctas, de manera que no vaya yo a irme cautivo, como fue este pueblo cautivo por una falta de discernimiento. ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Un texto bíblico que muchas veces tal vez lo hemos visto, leído, repasado, pero que ahora nos está diciendo algo. Por falta de una mente bíblica, nos puede llevar a una cautividad de nuestra alma, nos puede llevar a errores, nos puede llevar a tropiezos, y es algo que pues no queremos, ¿verdad? Bien, quiero pasar a otro punto. En la siguiente lámina. Ok, quiero pasar a otro versículo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2. Voy a leerlo. Este es otro versículo que también nos va a dar una cierta, nos va a llevar a una importancia, a tomar el tema con una cierta importancia. Voy a leerlo primero en la versión Reina Valera. Dice aquí Pablo, que es el que escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, he resaltado ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de, y dice ahí, la renovación de nuestro entendimiento. Aquí la Biblia nos está dando una instrucción: que renuevemos nuestro entendimiento. Y ese entendimiento es la mente, precisamente. Que renovemos nuestra mente. Voy a leerlo en otra versión para que sea un poquito más entendible. Dice en Romanos 12:2, en la versión internacional: no se amolde al mundo actual, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué es importante este texto? Porque nos está diciendo aquí Dios, muy sencillamente, que nos impregnemos de su palabra. Renovar la mente es: llénala más de mí, llénala más de Cristo, llénala más de Dios, llénala más de las verdades de Dios. Llenemos más nuestra mente de los principios bíblicos, nuestro entendimiento, nuestra mente. Y es importante porque de esta manera, dice la Escritura, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para mí. ¿Para dónde quiere Dios que vaya en mi vida? ¿Para dónde quiere Dios que camine? ¿Para dónde quiere Dios que vaya tal decisión? Así vamos a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Queda más claro, ¿verdad? Qué importante es tener una mente bíblica y además irla renovando. Y es lo que yo les animo en este año. Vayamos renovándola. Vayamos aprendiendo más de Jesús, más de Cristo, llenándonos más del Espíritu Santo. Qué importante es para conocer la voluntad de Dios, para no errar en nuestro camino. La voluntad de Dios es buena, dice aquí la Escritura, es agradable, es perfecta. Dios nos va a bendecir. Que este año que estamos ya
comenzando, de verdad pueda todo nuestro ser cambiar. Aquellos que tal vez no se han convencido plenamente de Cristo, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Mesías, de verdad, apegándose a las Escrituras, escudriñando en las Escrituras, estoy seguro que Dios, en su grande amor, les va a revelar la persona de Cristo. Aquellos que ya lo conocemos, aquellos que ya ya estamos caminando en el Señor, bueno, pues créanme que el continuar con una mente bíblica, el reforzarla, el tomar nuestros pensamientos y filtrarlos y vivir y tomar las decisiones que vamos a actuar en base a pensamientos con principios bíblicos, nos va a llevar a bien. Nos va a llevar a bien y a mejor y a fortalecernos espiritualmente. Bien, quiero pasar a otro tema con ustedes. En la siguiente lámina vamos a ver un poquito las características de una mente bíblica, los distintivos, lo que hace, lo que diferencia una mente bíblica. Y la primera de ellas se llama: una mente bíblica razona con una perspectiva eterna. Voy a leer el versículo que ven aquí de 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Cuando una persona no tiene una mente bíblica, tiende a no pensar en lo eterno, tiende a pensar más en lo terrenal, en lo carnal. Pero cuando una persona tiene una mente bíblica, tiende a pensar en lo eterno, tiende a pensar como Cristo veía a las personas. Vamos a ver este versículo, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y he señalado ahí: a nadie conocemos según la carne. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nosotros vamos a ver ya a las personas, y conforme nuestra mente se torne a lo bíblico, vamos a ver a las personas más por la importancia que representan ante Dios, que realmente lo que pueda decir el mundo de ellas, o lo que puedan decir otros de esa persona. Miren, voy a leer otra versión para que sea un poquito más entendible este versículo. Dice así, en la versión nueva versión internacional, dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y estoy ahí resaltando en esta versión: no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. O sea, cuando alguien tiene una mente bíblica, va a ver a las personas por lo que son ante Dios y no por lo que los criterios humanos. Por ejemplo, quiero dar aquí algunos ejemplos. Si alguien te roba una cartera, te roba tu cartera, cualquiera pudiera decir: híjole, quisiera que agarraran a ese hombre y que una vez que lo agarrara la policía, señalarlo y decir: tú me robaste y quiero que te vayas a la cárcel, ¿no? Bueno, una mente que no es bíblica será lo primero que llega en sus pensamientos, y lo primero que va a decidir es: quiero meterlo a la cárcel
y quiero que se refunda en la cárcel y que ahí sufra. Bueno, tal vez hasta está dejando ver un tanto de venganza, ¿verdad? Pero una mente que es bíblica y que ha aprendido de Jesús va a ver a esa misma persona que te robó la cartera de otra manera. Va a ver y va a decir, mira, este hombre me robó la cartera. No le deseo nada de mal a él. Al contrario, quisiera entender qué está viviendo, quisiera entender qué está pasando en él, como para ayudarle. ¿En qué le puedo ayudar? Cristo veía eso en las almas. Están necesitadas de algo. Eso es una mente bíblica. Cuando tú no estás viendo a esa persona con criterios meramente humanos, sí, te robó y todo, merece la cárcel, etcétera, etcétera. Y ahí que se refunde y sufra porque tú piensas que así la cárcel es para eso, es un castigo y que lo viva. Pero una mente bíblica no es conforme a esos criterios humanos o como el mundo piensa de las personas, sino es como Cristo ve a cada uno de nosotros. Es como Cristo observa la importancia de un alma. Entonces, nosotros podemos decidir, tenemos aquí un pensamiento, que lo lleven a la cárcel y hay que se refunda como un tono de venganza. O tengo el pensamiento bíblico que me dice, no, ve, primero interrógalo. Tal vez esté padeciendo algo, necesite algo. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le podemos instruir para que cambie él y se vuelva a Dios? Es una mente bíblica, ¿no? Entonces, por ello, una mente bíblica razona con una perspectiva eterna, porque lo que Cristo veía era que su alma no se perdiera, que su alma fuera salva. ¿Cómo podemos ver nosotros en este ejemplo a una persona? ¿Qué podemos hacer por ella para que su alma no se pierda? Sino al contrario, para que conozca a Jesús. Es una característica de una mente bíblica. Y en otra de la versión tengo aquí, esta es una versión de Nueva Biblia al Día, dice, así que dejemos de medir a los demás por lo que el mundo piense de ellos. Y aunque Cristo lo haya conocido de esa manera, ya no lo haremos más. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Resalto ahí cómo de una versión a otra cambia un poquito esa frase con otras palabras, pero en su significado es lo mismo. Dejemos de medir a los demás por lo que el mundo piense de ellos. O sea, una mente que no es bíblica estaría evaluando a las demás personas por lo que el mundo, por los parámetros que en ese momento tenga el mundo. Pero nuestro parámetro para nosotros es la Biblia. Entonces, yo lo voy a medir, yo voy a hablar de esa persona, yo voy a ver a esa persona como a mí me ha instruido la Biblia y la Escritura. Qué importante es eso, hermano. Les invito a que este año de verdad lo reflexionemos de esta manera, en todo nuestro vivir diario, cotidiano, etcétera. Bien, voy a pasar a otro punto que me da otra característica. Se llama, piensa en términos de comunidad y no individualmente. Es otra característica de una mente bíblica. Una persona que tiene una mente bíblica ya no piensa solo en sí mismo, sino ahora piensa por los demás también y los incluye. Piensa en el bien de los demás. Una mente que no es bíblica o que está ausente o que alguien tenga ausencia de mente bíblica, pues como la naturaleza lo indica, esto lo tengo primero yo y después los demás, ¿no? Entonces, vamos a leer un verso que tengo aquí. Hechos 4:32. Es un buen ejemplo de cómo la palabra nos deja ver cómo actuaba la
las personas que vivieron en esa época, en esa primera iglesia, después de que Cristo se fue, ascendió, cómo nos deja ver la Escritura que las personas con una mente bíblica, como habían aprendido de Jesús y los apóstoles, cómo actuaban. Y dice aquí, Hechos 4:32, la versión Reina Valera 60, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, cuando alguien tiene una mente bíblica, en esa congregación, en esa iglesia, piensa por los demás. Piensan que, como dice aquí la Escritura, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué importante incluir a hermanos, qué importante unirse a la causa de un hermano, qué importante ayudar en la necesidad de otro. ¿Por qué? Porque estamos viendo como Cristo veía, como personas importantes ante Él, que no solo necesitamos cosas materiales, sino también espirituales. Y Cristo en todo nos atendió y nos ha atendido hasta el día de hoy. Piensa en términos de comunidad y no individualmente. O sea, no ser egoístas. La mente bíblica nos lleva cada vez más a no ser egoísta, a desacreditar nuestro yo y pensar más por los otros. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Bien, otra característica, quiero pasar a otro punto. Una mente, en la siguiente, una mente bíblica también se somete a la autoridad de Dios y de su palabra. Y ahí puse un texto en Lucas 8:21, ahí en pantalla dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y he resaltado allí el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando la Biblia dice el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, quiere decir que hay personas que están decidiendo en su mente: quiero hacer como a Dios le agrada, quiero hacer como Dios me ha instruido, quiero hacer como Dios me ha enseñado en sus mandamientos. El que hace la voluntad de mi Padre es aquel que conoce la Escritura, que la ha leído, que la ha estudiado, porque tiene interés de seguir a Dios, de seguir a Jesús, y entonces está dispuesto a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a obedecer los mandamientos, a ser obediente. Y aquí es importante la obediencia. Una mente bíblica te va a llevar a obedecer a Dios. Te va a llevar y te va a dar ese entendimiento para decir: vale la pena obedecer a Dios. Y no ser rebeldes. Mucho nos enseña la Escritura en este rubro acerca del pecado. El pecado no es otra cosa más que un grito de independencia de parte de la criatura, de un grito de no querer hacer como Dios dice, de quererse sentirse tal vez como igual a Dios, como sucedió y nos narra la Biblia acerca del enemigo, o lo que sucedió con Adán y Eva. El pecado es una desobediencia a Dios. Una mente bíblica nos va a llevar y nos va a conducir a permear los principios de Dios, sus verdades, y decir: obedécele. Ya tú decides si tomas la acción o no. Cada uno de nosotros decidimos si tomamos esa acción o no.
Bien, otra característica de la mente bíblica: valora la dignidad de la vida. Creo que todos nosotros hemos visto que ya en algunas sociedades y en algunos países, y aún aquí, entre nosotros, en esta ciudad, las autoridades, los que gobiernan, pues han legalizado el aborto, ¿verdad? Y eso simplemente es una manifestación de cómo hoy el mundo, las sociedades, los individuos, se están yendo con pensamientos que desacreditan la imagen de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y si hay grupos que se han levantado en contra del aborto, si se han levantado y hecho manifestaciones en contra de eso, es porque se dan dando cuenta que es importante valorar al ser humano como Dios lo valora. Es importante valorar al ser humano porque somos la imagen de Él. Y lo que han hecho aquellas sociedades que han permitido el aborto simplemente es hacer un descrédito de lo que para Dios es importante, el ser humano. Hay aquí un verso que pongo, un texto, que está en Génesis capítulo 9, en el verso 6, y dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Observemos aquí cómo el texto bíblico nos da el énfasis en esto que estoy poniendo resaltado, nos está dando un énfasis. A imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, cuando hay una mente bíblica, nosotros podemos valorar con dignidad la vida. ¿Por qué? Porque cada ser humano está hecho a imagen de Dios. Ciertamente que aquí en este texto Dios da un castigo, que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y da ese castigo a aquel que mate a un hombre, pues también lo van a matar. ¿Por qué? ¿Por qué da esto Dios en estos tiempos, cuando vio todo esto sucede después de que Caín mata a Abel y las sociedades se corrompen? Bueno, quería proteger Dios el valor que tiene el ser humano. Por eso una mente bíblica valora la dignidad de la vida. Bien, finalmente veamos una última característica acerca de una mente bíblica. Y dice así: la mente bíblica valora la revelación de Dios. Voy a leer un texto que está en 2 de Corintios, capítulo 10, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una mente bíblica tiene un aprecio muy alto por la palabra de Dios. Una mente bíblica tiene en alto la palabra de Dios, la tiene de mucho valor. De manera que las personas que no conocen a Dios toman sus decisiones basadas en la información que en ese momento dispongan, que de ese momento les ha enseñado el mundo, la sociedad. Pero que los que tienen una mente bíblica van a comprender y van a valorar mucho la revelación de lo que las Escrituras nos dejan ver.
van a apreciar mucho a Dios, porque a través de las Escrituras se nos es revelado Dios. Van a valorar mucho la persona de Cristo y lo que Él hizo, porque a través de las Escrituras nos enseñan quién es Cristo y cómo es Cristo. Y van a valorar mucho la misma palabra de Dios, por lo que habla de sí el texto sagrado, el texto bíblico. En este verso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una mente bíblica ha aprendido a poner todo pensamiento primero a los pies de Cristo para evaluar si a Él le agrada o no le agrada. Una mente bíblica ha aprendido a tomar ese conocimiento de la Escritura y aún hacer defensa cuando el conocimiento está o escucha a alguien conocimiento que está en contra de Dios. Bien, hasta aquí hemos visto 5 características. Y bueno, hermanos, estimados todos, me gustaría poder cerrar este tema con algunas conclusiones y simplemente repasando estas características que vimos. Entonces, una mente bíblica es una mente que razona con la perspectiva eterna. Una mente bíblica es aquella que piensa en términos de la comunidad y no individualmente. Una mente bíblica se somete a la autoridad de Dios y de su palabra. Una mente bíblica valora la dignidad de la vida. Una mente bíblica valora la revelación de Dios. Y bueno, en la siguiente lámina, conclusión. Quiero terminar pues motivándoles a todos a que de verdad sea un reto en este año crecer en una mente bíblica. ¿Cómo? Escudriñando la palabra de Dios, profundizándola. Yo, por ejemplo, les puse algunos textos en diferentes versiones. ¿Saben por qué? Porque eso me ayuda a profundizar, a entender mejor el texto. Tal vez cuando no entienda yo una palabra en alguna versión o una idea en alguna versión, voy a otra versión de la Biblia y ¿saben algo? Me ayuda a entenderlo mejor. ¿Y todo por qué? Con el fin y el afán de querer aprender más, de comprender con más profundidad cada texto que yo leo de la Escritura. Yo de igual manera les invito a escudriñar la Escritura en este año, a aprenderla más, a comprenderla mejor, a utilizar otros materiales que nos ayuden a comprender esa porción de la Escritura que estemos viendo. Hay materiales como libros, hay materiales muy buenos que nos pueden ayudar a explicar algo que no podamos entender. Y bueno, quiero terminar con este verso, un texto que viene en Mateo 22, en el verso 37, en la nueva versión de las Américas, dice, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, queda en nosotros, en cada uno de ustedes, el querer agradar a Dios de esta manera. No solo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, sino con toda nuestra mente. ¿Cómo le va a agradar a Dios que nosotros tengamos y queramos seguir y queramos fortalecer
una mente bíblica, impregnándonos de la Escritura. Le va a agradar mucho a Dios. Bueno, hagamos una oración para terminar y agradecerle a Dios. Padre, gracias Señor por este momento y este tiempo que nos permitiste estar juntos. Gracias Padre por cada uno de los textos que pudimos ver aquí. Gracias por lo que dice tu palabra, Señor. Y Padre, queremos pedirte que nos lleves con bien de regreso a nuestras casas en este día, Señor. Que tú, Señor, seas el que nos hables en lo personal. Que tú, Señor, seas el que con tu Espíritu Santo nos lleve al convencimiento, Padre, y la importancia, el comprender la importancia de una mente bíblica. Dios amado, sé tú, Padre, sé tú, Jesús, el que ponga en nosotros esos pensamientos que tú quieres que obedezcamos. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues, estimados todos, Dios les bendiga. Estamos para servirles. Les invitamos el próximo domingo a estar aquí. Me dio mucho gusto saludarles. Gracias, gracias.